Hoy tengo el placer y el privilegio de poder exponer no solamente un salmo, sino dos salmos corridos. La realidad es que estos dos salmos que voy a estar exponiendo a ustedes, se entiende que en el principio, en la compilación original de los salmos, no eran dos salmos separados, sino que eran un cántico unido. Y me gustaría en esta mañana poder exponerlos a sus vidas tal como se ven en las Escrituras, para que veamos todo lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Particularmente entendiendo que en la salvación, mis hermanos, Dios no tan solo nos ha librado del infierno. Ciertamente la ira de Dios está sobre el pecador, ciertamente la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas, pero Cristo Jesús llevó la ira del Padre en la cruz del Calvario a nuestro favor. El castigo que usted y yo merecíamos, Cristo lo lleva por nosotros y Él nos acredita su justicia. Qué intercambio más glorioso este. Que uno que es santo, sin mancha, el Dios del universo, haya llevado nuestro pecado y la culpa de ese pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros entonces pudiéramos recibir su justicia y fuésemos reconciliados con Él. Qué gloriosa verdad. Pero ¿sabe qué, hermano? Insisto en esto. En la cruz no tan solo se nos está librando del castigo eterno, no tan solo se nos está librando del infierno, sino que en la cruz Cristo nos está reconciliando con el Padre y nos está devolviendo a la esperanza de tener comunión con Él. Nosotros somos salvos en la cruz del Calvario para ser reconciliados con este Dios maravilloso, que en el principio, cuando Él hizo y creó todas las cosas, tenía una comunión increíble con el primer hombre. Ciertamente esta comunión fue quebrantada por causa del pecado, pero por medio de Jesucristo tenemos la esperanza ahora de que somos reconciliados con Él, y tenemos la esperanza futura de que así como en el principio, así como en el jardín del Edén, nosotros nuevamente estaremos gozando de su presencia cara a cara. Amén. Y teniendo eso en mente, teniendo en mente que hemos sido reconciliados con Dios y que ahora esta gracia que se nos ha otorgado nos da el privilegio nuevamente de tener comunión con Él, a mí me gustaría realizarte las siguientes preguntas. Te pregunto, hermano, ¿has deseado tú la presencia de Dios, tener comunión con Él hasta el punto de que hay pesar en tu alma si no tienes comunión con Dios? ¿Sucede eso en tu vida? ¿Anhelas tú llegar al lugar de reunión para junto con tus hermanos alabar el nombre de Dios? Ese es el anhelo tuyo cada domingo. Durante la semana estoy deseoso que llegue el domingo porque anhelo estar junto a mis hermanos para adorar al Dios que me salvó. Ese es el anhelo de nuestra alma. ¿Confías tú en que Dios puede traer consuelo a tu alma, aún tú estando en tribulación u opresión? ¿Anhelas tú el día en que estés cara a cara con tu Señor para alabarle? La realidad es que muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor buscando respuestas a preguntas que tenemos, pero en ocasiones no son respuestas los que necesitamos. En ocasiones necesitamos ser confrontados con estas realidades. Y lo que podríamos resumir en esta mañana es: anhela tu alma al Dios de tu salvación. Ese es el anhelo de tu alma. Hermano, si no es así, qué bueno, porque has llegado al lugar indicado, porque hoy la palabra de Dios viene a instruirte, viene a instruirme, viene a corregirnos, viene a animarnos respecto a esto. Y por eso el Salmo 42, 43 es tan necesario para nuestras vidas. Amén. Así que te invito a que vayas conmigo al Salmo 42 y al Salmo 43 y veamos este cántico
que este salmista invocó al Señor en medio de la angustia y en medio de la aflicción. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios. A Dios, mi supremo gozo. Al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Hermano, mediante la exposición de este pasaje, nosotros vamos a ver tres cosas, tres acciones que todo creyente que anhela tener comunión con Dios se va a exhortar a sí mismo a hacer. Otra vez, escuche esto. Este cántico que se divide en tres estrofas, las primeras dos están en el Salmo 42 y la tercera está en el Salmo 43. Nosotros vamos a ver tres cosas que el salmista se anima a sí mismo a hacer. ¿Cuáles son estas tres cosas? Primero, alabar al Señor en el santuario, especialmente ante los enemigos de la fe. Segundo, él se va a animar a sí mismo, él se va a exhortar a sí mismo a confiar en que él va a ser consolado por el Señor, aun cuando esté abrumado por la angustia o la duda. Y tercero, él se va a animar a sí mismo a confiar y a tener la esperanza de la futura restauración a una comunión plena con el Señor. Y esto significa alabarle cara a cara. Amén. Básicamente, mis hermanos, este salmo se titula Masquil de los hijos de Coré, y básicamente esa palabra masquil en su contexto original lo que implica es que es una instrucción. Es una enseñanza que el salmista va a traer por medio de este cántico, de este poema, de esta oración, ¿ok? Así que es compuesto por una familia de levitas, de hombres que iban al santuario a adorar la presencia del Señor, que dirigían la oración en los tiempos del tabernáculo, aún en los tiempos del templo en la historia de Israel. Y el salmo principalmente es un lamento, mis hermanos.
El salmista usted va a ver que se está lamentando, que tiene una tristeza, una angustia, una queja, pero que aún así muestra una fe firme. Y por medio de este choque de la angustia, la tristeza, pero una fe firme en el Señor, Él quiere instruirnos. Él quiere mostrarnos que el que verdaderamente ama al Señor anhela adorarle en el templo, anhela ir al santuario. Él confía, Él nos va a enseñar que en medio de la angustia, que en medio de este choque de situaciones que están pasando en su vida, Él confía en que Él va a ser consolado por Dios. Y Él espera, hay una espera de parte del salmista, que Él va a ser restaurado a la comunión plena con el Señor. Ahora, estamos desenvainando, estamos abriendo el contexto del Salmo para que tenga una idea clara de lo que vamos a estar explicando. El salmista no está en Jerusalén. El salmista se encuentra fuera de su territorio. El salmista se encuentra en una región montañosa al norte de Israel, particularmente en el monte Hermón. Allí donde él está no tan solo exiliado, por así decirlo, desterrado del lugar que él conoce, del lugar de adoración, sino que también en ese momento en particular hay personas a su alrededor, particularmente personas incrédulas, personas que no están en una relación de pacto como él lo está con el Dios del universo, personas que se están burlando de su fe. En medio de todo esto tenemos al salmista fuera de Jerusalén, al norte del territorio, alejado del santuario. Él no puede alabar a Dios. Y no tan solo esto, sino que él está rodeado de personas que se están burlando de su fe. El salmista invoca esta oración que acabamos de leer para decirle a Dios el anhelo de su corazón. Él anhela, y escucha esto es una parte muy importante, él anhela una pronta restauración al lugar de adoración. En otras palabras, él le va a decir a Dios, Dios, yo anhelo que tú me devuelvas rápido para allá. Vindícame delante de toda esta gente que está burlándose de ti, que se están burlando de mi fe. Pero en medio de todo esto, él va a estar luchando, y esto es clave, mis hermanos, él va a estar luchando con lo que está abrumando su mente, con los pensamientos que están abrumando su mente. Amén. Vamos a la primera estrofa del poema. La primera estrofa del poema son los primeros 5 versos del capítulo del Salmo 42. Y el salmista comienza diciendo, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, es interesante porque en este momento, estos primeros 2 versos, el salmista nos está mostrando el profundo anhelo que él tiene en su alma de tener comunión con el Dios viviente en el santuario. El salmista empieza con una descripción, mis hermanos, gráfica de su intenso anhelo de tener comunión con Dios en el santuario, al punto que su estado de ánimo es desánimo. Es un hombre que se muestra hasta deprimido por la falta de no tener comunión con Dios en el santuario, en el templo. Él está desterrado, él está alejado de la presencia del Señor y él lo que anhela es estar nuevamente en el santuario, adorando al Dios verdadero. La palabra que aquí se usa, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, es una sed, describe una sed que es insoportable. El salmista no está diciendo, diache, llevo media hora caminando por las calles de Bayamón en Puerto Rico con el solcito ese que hay allí y tengo un poquito de sed. No, el salmista, mis hermanos, tiene una sed insoportable. Tal anhelo
solamente puede surgir de una persona que ha experimentado el bien y la misericordia del Dios viviente. Esto que está afirmando este hombre no lo afirma cualquier persona por ahí. Esta persona que está diciendo mi alma tiene sed de Dios es uno que ha experimentado el bien y la misericordia del Señor. Es uno que ha experimentado su salvación. Por eso su anhelo es estar allí. Yo he experimentado, Señor, tu bien. Mi anhelo es estar delante de tu presencia, adorándote. Esto es lo que está clamando el salmista. Y ahora él utiliza una ilustración muy vívida, muy particular. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así está mi alma sedienta de ti. Pero la pregunta es, ¿por qué él utiliza esta imagen? ¿Por qué él utiliza esta ilustración? Muy sencillo, mis hermanos. Todo ser viviente necesita de agua para mantenerse saludable. Pero el ciervo tiene una peculiaridad. Particularmente el ciervo, este animalito que parece que es de la familia de los venados. En verano, cuando el calor está en todo su apogeo, este animalito comienza a expeler, le brota un olor que lo que hace es llamar la atención de sus depredadores. Si este animal no se hidrata, pone en peligro su supervivencia. De la misma manera, entonces, el salmista está diciendo, Señor, si mi alma no está delante de ti, si yo no tengo comunión contigo, mi vida espiritual corre peligro. Si yo no estoy teniendo comunión contigo, si yo no estoy en el santuario, oye, Señor, yo no puedo sobrevivir lo que yo estoy viviendo aquí. Es imposible, Señor, que yo esté en el destierro y que esté delante de todas estas personas y no te tenga a ti, Señor. Yo no sobrevivo si tú no estás conmigo. En muchas ocasiones en la palabra, Dios es comparado con las corrientes de agua. Porque así como este animalito necesita para sobrevivir, también el creyente necesita de su Dios para vivir. El salmista está diciendo, Señor, si yo no estoy contigo es imposible vivir. Por eso el anhelo de estar nuevamente en el santuario. Y en este verso, en el verso 2, él dice, ¿cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré? Yo tengo que estar contigo. Yo tengo que tener comunión contigo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Y esto es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos un repaso en el Pentateuco, luego de la liberación del pueblo de Israel, vemos que Dios había dado instrucción de que mínimo 3 veces al año el pueblo fuera a Jerusalén y presentara adoración al Dios viviente. Él conoce su necesidad, pero permítame por un momento aún profundizar en este matiz que el salmista nos está presentando. Recuerde que la intención de Dios desde el principio de la creación era y es habitar junto a su pueblo. Dios creó todas las cosas para tener comunión con el hombre, para entrar en una relación personal con el hombre, pero el pecado provocó esta separación relacional entre Dios y el hombre. Ahora Dios prometió hacer de un hombre, de Abraham, una gran nación y por medio de él bendecir las familias de la tierra. Por medio de esta familia, por medio de esta nación vendría aquel que habría de redimir todas las cosas. Y Dios cumplió esa promesa e hizo de Abraham una familia, hizo una gran nación. Y fueron esclavos y Él los libertó de su esclavitud, los redimió. Pero no tan solo eso, al sacarlos, Él dice, yo los voy a sacar de su esclavitud para que ustedes vayan y levanten adoración, alaben mi nombre, para que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Y Dios les ordenó, una vez estando en el desierto, que construyeran un santuario para Él. Y Él, mis hermanos, esto es clave, Él prometió habitar entre ellos.
De manera que el objetivo de Jehová de hacer un pueblo propio se completa solo con su presencia entre ellos. Su presencia les iba a transformar y estos hechos apuntan claramente al propósito divino. Dios anhela restaurar la relación de Él y su pueblo. Él los está librando, los está redimiendo, les ordena construir un santuario para Él derramar su presencia, habitar entre ellos. De esta manera, cuando Dios derrama su presencia en este momento específico de la historia de la redención, le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy su Dios. ¿Y qué hace eso una realidad? Que su presencia está en medio de ellos. Amén. Él les dio estatutos, les dio ordenanzas, les dio mandamientos para separarlos para sí, de manera que ellos habitaran, que Él habitara entre ellos, Él fuera su Dios y ellos le conocieran. Y una vez ellos completan esta obra, la obra del tabernáculo, Dios, Jehová, derramó su presencia en medio del tabernáculo y su gloria llenó el templo. Y el santuario era el lugar donde residía en este momento de la historia de la redención. En este momento era donde residía la presencia de Dios. El santuario era el lugar donde el pueblo, aquel que tenía una fe genuina como el salmista, en ese momento de la historia de la redención, gustaba de la presencia de Dios, presentaba adoración, presentaba alabanza y traían sacrificio en fe para arrepentirse de sus pecados. Este hombre se está preguntando, ¿cuándo yo puedo regresar a estar allí? En medio de ese lugar está la presencia de mi Dios, en medio de ese lugar está la presencia del que nos redimió, en medio de ese lugar está aquel que ha mostrado su bien para con nosotros. Ese es el anhelo que Él tiene y es lo que nos está hablando en este momento. Ahora, mis hermanos, para hacer una aplicación rápida de esta verdad, a diferencia de estos creyentes que vivieron bajo el antiguo pacto y por ende gustaban de la presencia de Dios en el santuario, porque en ese momento de la historia de la redención, Dios habitaba en ese lugar en específico. Nosotros, usted y yo, que vivimos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo mora en nosotros y en nosotros, por lo que se nos ha dado acceso, mis hermanos, tenemos acceso directo a la presencia de Dios para tener comunión con Él. Ante esa gloriosa realidad, usted y yo nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el anhelo de mi alma hoy? ¿Mi alma está sedienta de Dios? ¿O ese lugar lo ocupa otra cosa, otra persona? ¿Qué importancia tiene en tu vida el tener comunión con Dios, mis hermanos? A diferencia de ellos, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo haciendo residencia, morada en nosotros. ¿Deseamos nosotros tener comunión con Él por medio de la palabra? ¿Deseamos nosotros tener comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la comunión con los santos? ¿O hemos ignorado este gran regalo que Dios nos ha dado al habitar en nosotros? Hermano, ¿cuál es el anhelo de nuestra alma? Porque ciertamente aquel que ha experimentado el bien y la gracia y la misericordia del Señor anhela tener comunión con Él, anhela conocerle, anhela diariamente, no tan solo los domingos, experimentar su bondad. El Salmo 131 dice: abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. El Salmo 63 del 1 al 3 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tus misericordias es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Hermanos, ¿cuál es el anhelo de nuestra alma?
No, yo soy creyente. Amén. Pues, ¿cuál es el anhelo de tu alma? ¿Anhelas más al Dios que te salvó o las cosas que vienen de su mano? ¿Anhelas más habitar con Él y conocerle o lo que Él te pueda dar? Porque no hay bendición que se compare al Dios del cielo. No hay bendición que venga de su mano que se compare al yo poder tener acceso directo a su presencia como Él me ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero no tan solo eso, sino que el salmista nos muestra aún el deseo de reunirse colectivamente. Nosotros tenemos la bendición de poder tener acceso directo como individuos porque el Espíritu Santo reside en mí, pero también Dios me ha dado la bendición de unirme al cuerpo de Cristo. En este caso, a una iglesia local y semanalmente, ya sea las veces que sea, sean una, sean dos, sea el culto del domingo, poder reunirnos como un solo cuerpo y levantar gloria y adoración a su nombre. Y la pregunta que también nos tenemos que hacer, mis hermanos, es: ¿anhelamos nosotros estar aquí? ¿Anhela tu alma estar junto al resto de los creyentes en la iglesia local para rendir culto a Dios? ¿Qué importancia, mi hermano, tiene en tu vida el congregarte junto al resto de los hermanos para rendir culto a Dios? Tú participas activamente de la adoración, dando gracias, proclamando sus atributos públicamente, recibiendo y respondiendo en obediencia a la proclamación de su palabra mediante la prédica. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en medio del culto? ¿Te enfocas en lo deficiente o en aquello en lo cual no estás de acuerdo? Mi hermano, cuando tú llegas aquí, ¿cuál es la actitud de tu alma? Porque ciertamente, independientemente este lugar sea amplio, sea estrecho, sean muchos, sean pocos, Dios me ha dado el privilegio de junto a los santos poder venir y proclamar su nombre. Y esto debe ser un anhelo de mi alma. No porque aquí estamos provocando que la presencia de Dios se manifieste. No, la presencia de nosotros está habitando en medio nuestro y entre nosotros. Aquí venimos juntos a adorar al Rey de la Gloria. El servicio no es para yo salir satisfecho. Es para yo presentarme de Él y decirle: oye, tú me salvaste. Tú eres digno de mi alabanza. Tú eres digno de mi adoración. Hayan muchos, hayan pocos. La música me guste o no me guste. Yo te voy a cantar porque tú eres el Rey de la Gloria. Y eso es lo que el salmista nos está mostrando. Su anhelo, su profundo anhelo de estar con su Dios, porque Él sabe a quién está adorando. El verso 3 dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Este profundo anhelo lo lleva a él a tener una profunda angustia de no tener comunión con el Dios viviente en el santuario. Pero esto se agrava porque están cuestionando la existencia de su Dios. Están cuestionando la intervención de su Dios. Recuerde, mi hermano, yo le dije que Él está desterrado, Él está en el exilio, Él está rodeado de gente incrédula, Él está rodeado de personas que no están en una relación de pacto con Dios y estas personas se están burlando de Él. Y el dolor que Él siente por no estar en el templo adorando se agrava porque estas personas se están burlando de Él, al punto de que su alimento eran sus lágrimas. Este hombre no comía, este hombre lloraba. Permíteme decirte eso otra vez: este hombre no comía, este hombre lloraba. Este es el punto de su alma, aquí es donde él está. Él está esperando que Dios intervenga. Ahora, me gustaría explicarte algo. ¿Por qué para el salmista es tan seria la afrenta de la burla y el cuestionamiento de su fe? Escuche esto, mis hermanos. Cuestionar la existencia de su Dios implicaba que el salmista entonces andaba como el resto de las naciones. Recordemos que la presencia de Dios, como le mencioné ahorita, en medio del pueblo significaba que Jehová era su Dios. Por lo tanto, el estar lejos de Dios para él
implicaba, y que se burlaran de él diciéndole dónde está su Dios, implicaba que él andaba desprotegido, que él estaba fuera de la gracia divina, que él estaba sin dirección, sin promesa, sin pacto, sin descanso, perdido al igual que el resto de los incrédulos. Mire lo que dice Moisés en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Este pasaje es hermoso. Mire lo que dice desde el versículo 13 al 16. Cuando Dios le dice, mira, sabes que este pueblo es bien cabeciduro, arréglatelas con él, yo te voy a llevar hasta aquí, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Mire lo que le dice Moisés al Señor. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El Señor le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué? Esta es la pregunta clave. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Moisés le está diciendo al Señor, oye, la única manera en que nosotros experimentamos realmente tu gracia es que tú estés en medio nuestro. La única manera en que nosotros nos distinguimos, que hay una realidad distinta entre ellos y nosotros, es que tú estás en medio de nosotros. Por eso esta afrenta del salmista cuando le dicen, ¿dónde está tu Dios? Esta afrenta de no poder estar en el lugar de adoración era tan terrible. Porque implicaba para él en su mente que él estaba desprotegido, fuera de la presencia de su Dios. Pero qué hermoso que el salmista no lo deja ahí. El salmista entonces dice, verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría, de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. En medio de esta angustia tan terrible que el salmista está teniendo, él hace algo. Él trae a memoria quién es su Dios y los hechos portentosos, las maravillas de su Dios obrando en su vida. Cuando el salmista dice en el verso 4 que derrama su alma, él trae a memoria cómo Dios ha obrado en su vida. Y esto lo lleva a él a derramarse en oración. El salmista, mis hermanos, no simplemente está recordando un rito religioso. Él no está recordando el convoy cuando iban a las fiestas en Jerusalén, no. Él no está simplemente recordando algo que hicieron. Yo me acuerdo, sí, cuando cantábamos, que la hermana cantaba, que el hermano tocaba guitarra, sí, yo me acuerdo de eso, no. Él está recordando quién es su Dios. Él está trayendo a memoria el Dios que lo redimió a él y a sus antepasados. Él está trayendo a memoria las maravillas, los hechos portentosos que su Dios le ha hecho a su favor. Y en base a esto, entonces, miren su contestación. Miren lo que el salmista hace. Verso 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. El salmista trae a memoria quién es su Dios. El salmista trae a memoria cómo Dios ha obrado a su favor, y esto lo impulsa primeramente a amonestarse a sí mismo y decirse, ¿por qué tú estás hundido? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás entristecido? ¿Por qué estás deprimido? Oh alma mía, espera. Ten la certeza que este Dios de quien nos estamos acordando, este Dios que ha obrado a favor nuestro, este Dios que es tu redentor y tu creador, va a obrar a tu favor. ¿Por qué estás deprimido, alma mía? Él se habla a sí mismo. Él trae a memoria lo que Dios ha hecho y se amonesta primeramente. ¿Por qué estás así? Espera.
Ten la firme convicción de que vas a volver y que vas a alabarle en su presencia. No te desanimes ante aquellos que se burlan de tu fe. Oh hermanos, ¿cuántas veces nuestra alma ha estado en esta situación? ¿Cuántas veces aún hemos escuchado voces alrededor nuestro que tratan de minimizar, que tratan de poner en duda lo que Dios ha hecho? Ese es el momento, mis hermanos, en que usted y yo tenemos que traer a memoria lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Tenemos que traer a memoria que en Cristo tenemos un Redentor, que Cristo nos ha reconciliado con el Padre y que en Él tenemos una esperanza. Y en ese momento podemos hablarle a nuestra alma y amonestarla y decirle: ¿por qué yo voy a estar triste? ¿Por qué voy a permitir que esta situación me entristezca si Dios ha obrado a mi favor? Oh alma mía, espera en el Señor, porque así como Él obró en el pasado, también ha de obrar en esta situación. Esto es lo que el Señor en este tiempo nos llama a hacer. El Señor nos llama a nosotros a callar las voces que se levantan en duda hacia su persona y hacia su obra. Mire lo que dice el Salmo 145 del 5 al 7. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán de tu poder, de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Salmo 103:2. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, ¿está usted olvidando los beneficios que usted tiene en Cristo Jesús? Cuando usted está en una situación como la del salmista, en donde se levantan las voces que tratan de acallar su fe, usted trae a memoria lo que Dios ha hecho. ¿Qué usted le habla a su alma? ¿Con qué usted alimenta sus pensamientos? ¿Con la palabra del Dios viviente, con el que ha obrado a tu favor? ¿O con las voces de los enemigos de la fe? Porque si es así, el salmista te invita en esta mañana a recordar lo que el Señor ha hecho por ti, a amonestar tu alma, a exhortarle a esperar en Él y a alabarle en medio del santuario. Amén. La segunda estrofa, verso 6. Verso 6 dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Tus ondas, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Es interesante porque después de este pep talk, como que el tipo se exhortó, el tipo se animó. Vamos para adelante, vamos a meter manos, vamos a confiar en el Señor. De momento vuelve los pensamientos de duda. Y le dice: Señor, mi alma está deprimida. El salmista vuelve al patrón de pensamientos que tenía antes. Y dice: por eso me acuerdo de ti. Por eso me acuerdo, esta frase, el salmista está diciendo: oye, Señor, voy a tomar acción. Recuerdo, la manera en que esto está construido en su lenguaje original, lo que apunta es que el salmista va a tomar acción y que él se apresta a declarar una oración. Pero es interesante que lo primero que dice es: estoy mirando desde donde estoy exiliado, y aquí donde estoy exiliado, Señor, estoy rodeado de torrentes de agua. Miren qué interesante esto, mis hermanos. El salmista, en donde él está en ese momento, está rodeado de cascadas, de torrentes de agua que están recibiendo unos golpes de corriente sumamente fuertes. Y ante esto el salmista ve su vida en peligro y dice: espérate, Señor, pero ¿cómo va a ser posible?
¿Sabes? Yo confío en ti, tú eres mi Dios, pero ¿acaso tú me has abandonado en esto? ¿Dónde tú estás en todo esto? Tú eres el que me puedes librar de todo esto y tú mismo me has puesto en esta situación, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y el salmista no tan solo está describiendo cómo se siente su alma en medio de ese peligro y cómo él está pensando de Dios, sino que a la misma vez el salmista, a través de esta descripción de las corrientes de agua y estos cuerpos de agua, él está diciendo también lo que está sucediendo en su mente. El problema no es tan solo el peligro a ahogarse. El problema es que estos cuerpos de aguas están haciendo un sonido tan estruendoso, un sonido tan fuerte, que lo aíslan de lo que está a su alrededor. Y el salmista no puede escuchar más nada, solamente los cuerpos de aguas que están cayendo a su alrededor. Y en su mente esto es lo que está sucediendo. Él se había recordado a sí mismo las grandezas de su Dios, quién es su Dios, pero ahora los pensamientos nuevamente vuelven a abrumarlo de tal manera que pareciese que están ahogando la verdad, la realidad de quién es su Dios y cómo Dios obra. Él está diciendo, Dios, estos pensamientos, estas dudas me están abrumando, me están consumiendo y están poniendo en duda lo que tú estás haciendo. Pero aún en medio de esto Él dice, pero yo voy a confiar en ti, Señor. ¿Por qué? Porque de día tú has enviado tu misericordia y de noche tú eres mi cántico. ¿Qué Él está diciendo con eso? Señor, ¿tú sabes qué? Tú eres mi provisión, tú eres el que envías tu cuidado, tú eres el que envías lo que yo necesito. Yo voy a confiar en ti. Y por tal razón me has dado una razón para yo cantar en la noche. Y yo voy a cantar a ti porque tú eres mi porción, tú eres mi misericordia. Pero nuevamente vienen los pensamientos de duda y le dice, miren qué choque de pensamiento. Él dice, adiós mi roca. Él sabe que el Señor es su fortaleza, pero él no esconde que él está teniendo una lucha en su mente. Y dice, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos y mis adversarios, verso 10, me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El salmista le está diciendo al Señor, Señor, yo siento que tú me has abandonado. ¿Por qué tú me has abandonado, Señor? ¿Por qué esta situación constante? ¿Por qué me siento así, Señor? Y la respuesta viene en su oración. ¿Por qué te desesperas, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es mi salvación, de mi ser y mi Dios. Hermanos, es imposible que el Señor se hubiese olvidado del salmista, como es imposible que el Señor se olvide de ti. El problema radica que el salmista quería que su problema fuera resuelto en su tiempo y a su modo. Por eso él siente esta sensación de angustia, por esto él siente esta sensación de despegue, por eso él piensa y tiene esta duda de que, pero es que tú eres mi roca, tú eres mi salvador, pero a la misma vez yo me siento solo. El problema está en que no es en el tiempo que él decía, era en el consejo soberano de Dios. Y muchas veces, hermano, usted y yo andamos en la misma incertidumbre, andamos en el mismo choque de ideas, pero este es el momento de decir, Señor, yo confío en ti, yo seré consolado por ti, aún mis pensamientos me estén abrumando. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. No depende de mí, ni de lo que yo pueda hacer, ni de mi sabiduría. Depende del que me alcanzó. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, no es en mi tiempo, es en tu tiempo. Yo volveré a alabar. Y terminamos con la última estrofa. Y él le dice, al Señor, hazme justicia. En otras palabras, le dice, vindícame, muéstrale a estas personas, a estos incrédulos, que tú eres Dios y devuélveme. Yo no quiero un decreto así, yo soy Dios, no, devuélveme y muéstrale, Señor.
Muéstrales que tú eres Dios cuando me regreses al lugar de adoración. Líbrame de estos impíos, de estos incrédulos. Líbrame de ellos. Y vuelve a dudar y aparenta estar, verso 2 del Salmo 43, aparenta estar dudoso. Pero verso 3, mire lo que dice. Aquí se muestra su confianza. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. Al son de la lira te alabaré, oh Dios mío. El salmista le dice al Señor, líbrame. Yo sé que tú puedes. Envía tu luz y tu verdad. Y tú sabes que yo te prometo que yo te voy a alabar. Tú envías tu luz y tu verdad y yo te voy a alabar, Señor. En el lugar, vindícame, hazme justicia. Que tu luz y tu verdad me guíen. Y usted sabe qué, hermano, eso fue lo que sucedió. O esa era la expectativa del salmista. Escuche esto. El salmista pide a Dios que le guíe nuevamente a Jerusalén y que envíe su luz y verdad para que esto suceda. Ahora, la luz repele la oscuridad. Y en este pasaje implica repeler la oscuridad de la angustia de una vida que está bajo presión. Envía tu luz, ilumina todo esto, sálvame. Por tanto, el salmista estaría pidiendo la liberación gozosa de la opresión de los enemigos. Cuando le dice envía tu verdad, la verdad se opone a las burlas mentirosas de los enemigos y revela las fieles promesas de Dios. Por tanto, el salmista estaría pidiendo que la liberación de Dios demostrara su fidelidad y le contestara a sus enemigos la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Por lo tanto, la iluminación, la luz, apunta a la salvación y la verdad revela una causa justa, ya que el salmista confiaba en que Dios respondería a su oración y lo restauraría. Él promete entonces adorar en su presencia. Hermano, este hombre apuntaba y esperaba una futura restauración a la presencia de Dios. ¿Usted sabe qué es lo más brutal de todo esto? Que esta oración Dios la ha respondido de una manera magnífica, de una manera que usted y yo no tenemos comprensión. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras Dios responde y ha de responder esta oración al salmista, hay una realidad paralela a esta gran liberación que el salmista espera de parte de Dios en nuestras vidas. Escuche esto, mi hermano. Dios soberanamente ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien es la luz que alumbra a todo hombre, y las tinieblas no prevalecerán contra él. Jesucristo, Él es la verdad, porque está en el seno del Padre y Él lo ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se ha revelado a los hombres. Su iluminación es salvífica, porque su santidad muestra que nuestras obras eran malas. Como Él es la verdad en su encarnación, cumplió toda justicia. Él es el perfecto Hijo de Dios. Nosotros fuimos acusados correctamente y éramos dignos de su muerte, pero Él fue oprimido, andó en dolor y en escarnio por nuestra causa y fue muerto en un madero para quitar el pecado de su pueblo. Pero mis hermanos, Él resucitó de entre los muertos, fue declarado justo y recibido en gloria. Él fue vindicado, su nombre fue vindicado y se vindicará cuando Él regrese por segunda vez. Él es quien quita el pecado del hombre y lo reconcilia con Dios para que ahora podamos venir delante de su presencia y alabarle. El salmista oró al Señor que enviara su luz y su verdad para ser restaurado a Jerusalén, pero nosotros hemos recibido la luz que es Cristo Jesús, la verdad que es Él, y hemos sido reconciliados con Él y ahora podemos adorarle. Pero mis hermanos, hay una esperanza futura. Esto no termina aquí. Hay un porvenir que es hermoso, hay un porvenir mucho mejor de lo que nosotros esperamos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros hemos de adorar a Cristo cara a cara. Este mundo y su dolor pasará, todo lo que nosotros estamos viviendo aquí pasará, pero vamos a estar
estar delante de su presencia, hay una esperanza de que yo lo veré cara a cara, de que yo estaré con Él y nuevamente gustaré de una plena comunión con el Dios que me salvó. Eso es lo que dice Apocalipsis 21 del 3 al 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habían pasado. Mis hermanos, esta es la esperanza que el salmista nos invita a tener, la esperanza de que vamos a verle cara a cara, de que este mundo pasará y que yo podré gustar nuevamente de una comunión plena. Hemos recibido al Espíritu Santo como primicias, como un pago adelantado. Pero hay una realidad mayor en Cristo Jesús cuando Él regrese y estemos con Él en gloria. Mi pregunta es, ¿anhelas también ese momento en el que estemos cara a cara con Él? ¿Anhelamos cuando Él venga y regrese por nosotros y estas cosas primeras pasen y podamos estar eternamente con Él? Ese es el consuelo del salmista a través de este salmo. Que usted y yo anhelemos la comunión con Él. Que usted y yo anhelemos estar en el santuario junto al resto de los hermanos alabando. Que en medio de la duda, cuando nuestros pensamientos tratan de ahogar esta realidad, podamos confiar en que seremos consolados. Y por último, que nosotros vivamos en una esperanza de que va a haber una restauración plena a la comunión con Él. Tenemos las primicias del Espíritu Santo y gloria a Dios por eso. Pero hay algo mayor. Este mundo es pasajero. Dios nos ayude día tras día por medio de esta verdad a cambiar nuestra manera de pensar y no vivir con nuestros deseos en este mundo pasajero, sino en la realidad de que estaré frente a Él, cara a cara. La gloria de la salvación no es que fuiste librado solamente del infierno. No es tan solo que el pecado ha sido removido, es que estarás con Él cara a cara. No son las calles de oro, no es el mar de cristal, es que vas a estar con Él, es que vamos a estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oremos. Señor, qué grande tú eres. Cuán gloriosa es tu palabra y cuán fiel tú eres a tu pueblo. Gracias por darme el privilegio de poder exponer tu palabra. Pero reconozco que yo soy finito, falible, y que mi exposición no es perfecta. Por lo cual te suplico que lo que no pude cubrir, tú inquietes a mis hermanos a estudiar la palabra y que ellos puedan verlo. Y que sobre todas las cosas ellos puedan responder en obediencia y fe a lo que tú has enseñado. Sacude nuestros cimientos. Recuérdanos que es menester nuestro aún velar por nuestra alma. Y cuando veamos que estemos ahogados por la incertidumbre de esta vida, recordarnos y amonestarnos que no hay razón para estar abatidos, que no hay razón para estar deprimidos, porque tú, que has sido fiel en el pasado, lo serás en el presente y en el futuro. Ayúdanos a esperar en ti. En el nombre de Jesús.